¿sí? Bueno, mi nombre es Héctor Archanco, estudié Ingeniería Química en la Universidad de La Plata, trabajé en producción, en seguridad de procesos, en investigación, fui operativo, y estos últimos años me he dedicado de lleno a lo que es seguridad de procesos. Lo que vamos a ver hoy, dentro de lo que es la seguridad de procesos, es análisis de riesgo. Yo voy a ir sacando la cámara, a ver cómo hago. Acá. Bien. Dentro de lo que es la seguridad de proceso, hoy vamos a tratar el tema del análisis de riesgos. El análisis de riesgo involucra en lo que es su inicio y después, en menor medida, en otras etapas, sobre todo en la cuantitativa, pero en la cualitativa, que es la base del análisis de riesgo, a distintos sectores, a distintos actores de la planta, la gente de la operación, la gente de mantenimiento, de inspección, coordinada a través de un líder que tiene que ver con la seguridad del proceso. Lo que tratamos de hacer en el análisis de proceso es identificar cuáles pueden ser los lugares, los puntos de la planta donde podemos llegar a tener un problema. Cuando hablamos de problema es una fuga de un material inflamable, de un material tóxico. ¿Qué nos llevaría a esa situación? Situaciones propias, causas propias del proceso, causas que no son propias del proceso, causas externas a la planta, en fin, a una serie de causas que podrían llegar a impactar en la instalación y generarnos algún problema serio. Otra de las cosas de esto es que se hace de manera sistemática. Yo lo que tengo que asegurarme es barrer toda la instalación, que no me quedó nada sin analizar. Estos métodos y otros más, hoy vamos a ver o presentar básicamente dos, pero todo lo que es identificación de riesgos, la idea es hacer un barrido sistemático, que no se me escape nada, que pueda ver todo lo que tengo en la instalación. Cuando hablamos de instalación podemos hablar de una planta súper compleja o de un tanque y una bomba o de un separador o una torre de destilación con su reboiler, su condensador, etc. Puede ser una parte pequeña de la planta o puede ser una planta completa, dependiendo de dónde me esté focalizando. Tal vez la planta está y quiero agregar una nueva instalación con otras instalaciones. Yo acá tengo una planta, entonces vería estos tanques en caso de tener algún evento no deseado, cómo podría llegar a impactar sobre la instalación existente. Mi instalación existente, si algo llegase a pasar, cómo podría llegar a impactar en mis tanques. Estos tanques, cómo podrían llegar a impactar si tengo una zona de sembradíos alrededor, si tengo una zona poblada, un río, si tuviera un derrame, cómo podría llegar a impactar. Y a su vez, cómo impacta el entorno sobre la instalación. Impactos medioambientales, impactos humanos. La técnica es muy amplia y para su desarrollo se basa en la lista de chequeo. Hay mucha bibliografía internacional donde uno puede tomar listas generales de chequeo y adaptarla a la instalación que uno quiere evaluar. Entonces, de esas listas, por ejemplo, condiciones climáticas, el impacto de la naturaleza. Bueno, si tengo una zona que está cercano al río, a mí me va a interesar qué pasa si tengo creciente, si el río crece, cómo puede llegar a impactar. Si estoy en un bajo, si esa zona puede ser inundable. O si es una zona de mucha actividad de tormentas eléctricas, cómo podría llegar a afectarme la planta y las comunicaciones. También cómo se podría llegar a ver afectado el acceso por la fuerte lluvia a mi planta. No es solamente el proceso, sino que es
todo lo que puede llegar a impactar en mi instalación y mi instalación en los alrededores. Uno de los puntos, por ejemplo, el uso... una de las cosas que iba a comentar, por ejemplo, me ha tocado hacer estudios de este tipo en el país y algo que no analizamos, que descartamos, al menos hasta el día de hoy no me ha tocado ninguna, son los sismos de terremoto. Sin embargo, cuando hice este tipo de estudios, lo realicé años atrás en Chile, lo primero que me dijeron fue, bueno, pero no dejemos de analizar los sismos y los terremotos que pueden tener impacto en la instalación que estábamos analizando. Uno arranca con una lista de chequeos general y después, antes de lanzar el estudio, nos juntamos todo el equipo o con algunos referentes y hacemos una barrida, una revisión de toda esa lista, de esa lista que se tomó como referencia los puntos seleccionados. Lo que no quiere decir que a lo largo del estudio uno no vaya incorporando otros factores que a la gente que participa se le van ocurriendo. Por experiencia, por conocimiento del lugar, porque trabajó en instalaciones similares o con equipos similares. También me pasó en un caso que el uso previo del terreno tenía que ver con una zona que había estado en guerra, en un trabajo que hice en el exterior, en el África. Y uno de los puntos que se analizó fue el uso previo. Eran terrenos que estaban minados. Entonces, antes de hacer cualquier tipo de trabajo, primero tenía que participar el ejército verificando que no hubiera minas en la zona en que se iba a hacer la instalación. También, por ejemplo, lo que mencionaba antes, si yo el uso de grúas, tendría que ver si, según cómo posicione dentro de mi instalación, y tengo que hacer, por ejemplo, no sé, retirar un equipo para hacerle mantenimiento, si tendría el espacio, el lugar suficiente para poderlo retirar sin poner en riesgo otros equipos. Es una herramienta que sirve para muchos tipos de instalaciones. También en una oportunidad hice un trabajo que era un cambio de cabezas submarinas, cabezas de pozos submarinos en el mar, en el sur, en Tierra del Fuego, y el trabajo era el cambio de esas cabezas a partir de el reemplazo de las mismas descendiendo en el mar a través de las grúas que tenía el barco que se ocupaba de ese trabajo de mantenimiento y teniendo en cuenta, en este caso, las corrientes marinas como un factor importante, la poca visibilidad y el impacto que podían llegar a tener sobre los buzos que estaban en el fondo del mar. También el tema de la circulación de vehículos dentro de planta. En fin, es una herramienta que me permite, como bien decía al principio, una vez que terminamos el análisis, ver si el layout, tal como lo definimos en la etapa del proyecto, está bien o hay que hacer alguna corrección, ya sea de reubicación de equipos o de distanciamiento. Una vez que la planta está construida es más difícil corregir ese tipo de problemas y solamente lo que podemos hacer es poner barreras. Una planilla típica sería esta, por ejemplo, donde en este caso, analizando los peligros generados por incendio y explosión, uno de los peligros serían fuentes de incendio. Una de las causas que el grupo determinó fue la falla eléctrica en algún lugar de la planta. No tengo toda la instalación antiexplosiva y eso me puede traer la posibilidad de un incendio. Y según cómo esté, en qué zona sea, también una explosión. Como consecuencia de ello puede tener lesiones en las personas, daños materiales, puedo dejar de operar la planta, y también podría tener un impacto en la imagen de la compañía. Bueno, ahí eso era como consecuencia potencial. Las barreras que se habían detectado era la instalación eléctrica de acuerdo a norma, pero así todo, cuando se evalúa, acá hay una matriz de ejemplo, cuando evaluamos la frecuencia con que la causa se podría llegar a dar y el alcance de la consecuencia, mirando lo que es las personas, los daños materiales y el impacto en la compañía, evidentemente el riesgo no era menor, no estaba en una zona de riesgo bajo, sino que posiblemente estuviera en una zona de riesgo alto o crítico. Y ello llevó a que el equipo de
de análisis hiciera algunas recomendaciones. En este caso, se pidió realizar una inspección de instalaciones de acuerdo a clasificación de áreas. Evidentemente, no todo estaba de acuerdo a norma y por las dudas se pidió hacer una revisión. Además de la recomendación, se designa un responsable, en este caso, mantenimiento eléctrico. Y así se va haciendo un barrido. Lo que tiene este tipo de estudio, que es un estudio dinámico, es fundamental armar una buena lista de chequeo para que no se nos escape nada, porque una vez finalizado, no hay vuelta atrás. ¿Sí? Durante el ejercicio podemos retomar, volver a algún punto anterior que el grupo considere, pero si no hemos armado una buena lista de chequeo, se nos puede escapar algo importante. Por eso, una vez que definimos la lista, es importante hacer una revisión entre varios de los participantes, de los que posteriormente estén en análisis, para tratar de ampliar esa lista, verificarla, que esté ok o ampliarla. Pero el tema del HACCP iría no solamente a lo que es el proceso, también analizaríamos si hay posibilidad de sabotaje, de acuerdo a donde esté la instalación. Si estuviera en una zona alejada, cuáles las condiciones para evacuar y cuáles serían los hospitales o los centros donde se podía llegar a tratar al lesionado. La otra metodología, que ya sería, iríamos a algo más particular, sería la del HACCP. Esta técnica arrancó alrededor de los años 60 y fue Trevor Kletz el impulsor de la misma. Tiene varios libros escritos y ya falleció hace un par de años y se lo considera un poco el padre de la seguridad de proceso. Es una persona que escribió y desarrolló muchas técnicas y muchos conceptos que hoy día se aplican en lo que es la seguridad de proceso. Y él fue uno en la ICI, la compañía imperial química de Inglaterra, fue el que desarrolló esta técnica y después se popularizó. A diferencia de lo que es el HACCP, acá nos centramos en identificar primero los parámetros que aplican al proceso en sí. Y después, sobre esos parámetros, ver las desviaciones. Se aplica esta metodología a procesos continuos o a procesos batch, donde tengo una duración, alguna reacción, algún producto particular, donde tenemos un reactor, se carga en una determinada secuencia los productos, las materias primas, y después de darle temperatura, agitación, etcétera, etcétera, al cabo de un par de horas llegamos a un producto final. También se aplica al análisis de procedimiento operativo, a ver si esos procedimientos se desarrollan en la secuencia, procedimientos críticos, en la secuencia, está bien planteada la secuencia en que se va a dar la operación. También se aplica a circuitos eléctricos. Hay mucha bibliografía y es una técnica que se ha extendido, hay muchísima información sobre esta en particular. En este caso ya necesitamos más información de lo que sería el HACCP en sí. Acá, más allá de la descripción del proceso, que ya habíamos mencionado también para el caso del HACCP, en el HACCP necesitamos eso, algún manual operativo si es compleja la operación, documentación de los equipos, saber si el compresor es centrífugo, si es desplazamiento positivo, qué tipo de bombas tengo, qué tipo de intercambiador es el que estoy usando, cuántos platos tiene mi torre de absorción, de destilación. Me sirve tener un diagrama de flujo de proceso, porque rápidamente yo puedo orientarme y saber cómo están ligados los equipos, cómo están unidos, cómo están relacionados. Y lo que es fundamental en este caso para hacer un HACCP es contar con el diagrama de proceso de instrumento. Si no lo tengo, tendré que aplicar otra técnica, pero no HACCP. Tendré que recurrir al HACCP o tendré que recurrir a alguna otra técnica como puede ser el WOTIF, algo más limitado. También me sirve tener lo que se llama matriz de causa-efecto,
donde puedo ver alarmas que tienen alguna acción de paro de bomba, de paro de compresores, de cierre de válvulas de seguridad, pero lo que necesito sí o sí tener es el diagrama de procesos e instrumentos. Acá tenemos un diagrama típico también. Hay normas internacionales que me permiten definir, por ejemplo, este es el símbolo típico de una bomba centrífuga. Entonces, hay empresas que tienen sus propias normas, pero en general hay códigos, se siguen los códigos internacionales. Ese sería un separador vertical. Esta línea me indica que esto sería una cañería y esta línea punteada me estaría indicando que tengo una aislación. Las saetas me dicen de qué esta línea de dónde viene, de dónde es, viene el proceso y hacia dónde va, si tengo estas líneas que salen por acá, por ahí tengo una continuidad hacia otro lado. No solamente se identifica con una letra y un número, con el tag, el equipo, sino que en el diagrama de proceso de instrumento debería tener al menos las condiciones de diseño y las condiciones de operación de cada equipo, que son fundamentales para un desarrollo de estudios HACCP. Una de las cosas que es importante tener cuando el proceso es complejo, el diagrama de flujo, me puede servir para no perderme. Me ha tocado hacer estudios HACCP de 50, 60 PID y no seguí en el orden de las páginas y por ahí una venía de la página 5 o de la página 15 y se volvía complejo el seguimiento. Bueno, a mí me servía saber que este equipo estaba ligado a por más que estuviera en la página 2 y está en la página 20, pero lo podía ubicar rápidamente. Para eso nos puede llegar a servir un diagrama de flujo. También el diagrama de flujo me aporta información sobre el balance de masa y energía. Bueno, teniendo esto, yo tendría que, una vez definido cuál es el alcance del trabajo, en lugar de pintar un sector de planta, pintar bloques, yo lo que tendría que identificar son los nodos. Acá en esta hoja, en este PID, este diagrama de proceso e instrumento, están indicados varios nodos que van a ir y venir distintas hojas. En esta en particular estamos viendo un separador, que es el nodo 1, donde arranca todo. Y ese nodo lo que debiera responder es, por ejemplo, a condiciones de operación. Todo esto estaría bajo una misma condición de presión, ¿sí? Una misma condición de temperatura. Tratamos de que tengan características iguales y en los cambios de características yo estaría cambiando de nodo. Normalmente los cambios los vamos a tratar de hacer en donde tenga una válvula. Por ejemplo, acá este nodo que es una corriente de petróleo y una corriente de agua, en algún punto se van a unir y van a ir para otro equipo. Bueno, ese segundo equipo lo identificaría o empezaría a analizarlo aguas abajo estas válvulas. A su vez acá aparece otro nodo con otro color, iría a otro equipo y definiría mi nodo, cambiaría el nodo a partir de estas válvulas. Donde termina un nodo siempre empieza otro. ¿Por qué los colores? Porque de esa manera seguimos un orden y no se nos escapa nada, no se nos pierde nada. Esta misma identificación a veces se agrega un detalle a qué corresponde el nodo 1, sino en otra hoja aparte, y este nodo seguiría apareciendo en las hojas sucesivas, si es que lo hay. Bueno, acá viene de una hoja, de 3 hojas distintas, o no, y acá saldría para otra hoja. Entonces yo tendría que encontrarme nodo 1 en esta hoja. Acá tengo un filtro que no tiene nada que ver con este nodo. Evidentemente para análisis era conveniente separarlo y analizarlo como parte de otro nodo. Una vez que tengo definidos los nodos, yo lo que tendría que ver es qué parámetros están ligados a ese nodo. Por ejemplo, si tengo un separador, en este caso, podría llegar a tener cambios de presión. La presión sería un parámetro a considerar dentro de este separador. El nivel sería otro parámetro a considerar.
Y en función de eso, a mí lo que me interesa en el HACCP son las desviaciones. Entonces yo tendría que plantear, bueno, estaba pensada que la presión, este equipo trabaje a 15 kilos de presión, por ejemplo, o a, pongamos, 40 kilos de presión. ¿Qué pasaría si en lugar de trabajar a 40, trabajara a 20? Que trabajara a menos presión. ¿Qué pasaría si en lugar de menos presión, por alguna razón, ese equipo se va a 70 kilos? ¿Qué pasaría con el equipo y qué pasaría? ¿Qué consecuencias tendría sobre las cañerías? ¿Qué pasaría si tuviera un alto nivel en el separador o un bajo nivel? Si a través de las líneas que normalmente tienen que separar y arrastrar o sacar el líquido del separador, el nivel se fuera y estuviera pasando gas, ¿qué impacto tendría en los equipos que tengo aguas abajo? Para ello, lo que hacemos es el parámetro apoyado en palabras guías, generar una desviación. ¿Qué pasaría si no tuviera caudal? Estaría sin caudal. Con más caudal, ¿qué pasaría si se me fuera de lo que yo considero el set point? ¿Qué pasaría si tuviera más presión o menos? ¿Qué pasaría si tuviera un flujo mal dirigido o un flujo inverso? A partir de un parámetro, por ejemplo, composición, parte de esa composición sería la pérdida de un componente. Podría considerar también no solamente parámetros, sino operaciones, los riesgos de arranque y parada, los riesgos de mantenimiento, operaciones de purgado de equipos, todo lo que tenga, todo lo que pueda llegar a impactar sobre una determinada instalación. En este caso, mi nodo es el separador. Entonces, si yo tuviera alguna corriente aguas arriba que pasa por un calentador, tendría que pensar qué pasaría si llegara con más o con menos temperatura este equipo. Si tengo una válvula de control en la salida de presión, ¿qué pasaría si esa válvula se cerrara? Si se incrementara la presión. En este caso, un nodo cualquiera, yo tendría que dejar indicado cuál es la intención de diseño, para qué fue pensado, para qué lo diseñó el procesista. Bueno, en este caso, este separador, para que opere 97 kilos. El volumen que tendría sería de 200 metros cúbicos y tendría caudales de líquido y de gas para los que fue pensado la separación. Bueno, tomando como base el parámetro de presión y la palabra guía más, mi desviación de más presión, tendría que buscar causas que me lleven a una mayor presión en ese equipo. Por ejemplo, si tuviera una válvula de control de presión en la salida, si por alguna razón ese lazo fallara y esa válvula se cerrara, podía llegar a presurizar ese equipo. Y si ese equipo se presuriza, podría llegar a superar las presiones de diseño y a soplarse una junta y romper la cañería. Si tenemos un material inflamable, la consecuencia inmediata sería la liberación de ese material inflamable. Como consecuencia de la rotura, podría llegar a lesionar a las personas. Si llegara a tener alguna fuente de ignición cercana, tendría la posibilidad de un incendio. Nuevamente, en este caso, veríamos cuál sería mi riesgo inicial. Describiríamos todas las barreras que tengo para evitar llegar a esta consecuencia, tanto barreras de prevención como de mitigación, y si una vez analizado el riesgo, considerando las barreras, no fuera suficiente, al igual que en el caso del HACCP, estaría planteando recomendaciones. Y tendría, al igual que en este caso, definir un responsable. En el caso del HACCP se podría dar el caso de que la información es suficiente y dejo abierto para un posterior estudio más detallado como puede ser el HACCP. En el caso del HACCP, tal vez el riesgo sea muy elevado y me sirva hacer un LOPA
un análisis simplificado para ver si realmente las consideraciones que hice de consecuencia y de impacto, por ejemplo, sobre personas, son tan altas como en un principio consideré. En todos los casos, no se hace ingeniería. La tendencia es, bueno, ya que estamos, aprovechemos y, bueno, pongamos tal tipo de válvula con tal CB o pongamos tal bomba. En realidad lo que tenemos que hacer son recomendaciones para un estudio posterior. Entonces, siempre la forma de plantearlo va a ser estudiar, analizar, evaluar. Si vemos, sería, bueno, en este caso sería implementar, pero verificar, diseño de línea de descarga, analizar, estudiar. En algunos casos puede ser mandatorio. Me pasó en el estudio que estábamos por iniciar que durante el análisis previo de la documentación eran varios separadores. Esos separadores tenían sus válvulas de alivio, de seguridad, conectadas a un separador de, de emergencia y ese separador una antorcha. Lo que veo cuando estaba revisando la documentación, los diagramas de proceso de instrumento, que se veía un orificio de restricción en la línea que iba hacia la antorcha. Me llamó la atención y llamé a la gente de planta y me dijeron, le digo, por favor verifíquenlo, revisen si es así. Fueron a recorrer y sí, estaba colocado el orificio de restricción y si bien decían la instalación que era para 4 millones y el futuro diseño era para 8, con lo cual se iba a poner en marcha una parte y no todo hasta tanto no se completara la modificación y la ampliación de la capacidad de venteo, de protección. Ya de por sí teníamos un limitante. Entonces, la primera recomendación fue la antorcha daba para 4 millones, pero por alguna razón se había limitado a 3, que no encontramos documentación. Lo primero que se hizo fue, ya como primera recomendación y mandatoria, fue retirar ese orificio de restricción y verificar antes de hacer ningún tipo de puesta en marcha que realmente el separador y la antorcha tuvieran la capacidad mínima de los 4 millones que decía la documentación. Ahí no se sugirió nada, ahí se fue mandatorio hacer este tipo de recomendaciones. En algunos casos son obvias, en otros casos no tanto y se pide estudiar, analizar. A veces se sugiere hacer un análisis ya cuantitativo. Eso va a depender de lo sofisticado o de lo complejo que sea la consecuencia, ¿sí? En general, bueno, esto lo podemos hacer con una planilla Excel y con algunas macros, lo podemos hacer simplificado con un Word o podemos entrar ya en algunos programas que son gratuitos, como el caso del OpenPHA, o pagos como el PH Pro, el PHWorks, que son programas, el PH Pro en su origen era canadiense, hoy tiene una licencia americana y lo mismo que el PHWorks, que vienen con una serie de, incluso para hacer, en el caso del Hasid, viene con algunas planillas de referencia para que uno pueda utilizar. Esto sería de manera muy sucinta las herramientas que tenemos para arrancar con lo que es el análisis de riesgo, lo que sería la base y escalar hacia cuantitativo. Los cuantitativos también, dependiendo de la magnitud, de la complejidad, no solamente el ingeniero de seguridad de proceso, sino que también va a participar el procesista, gente de la operación y de mantenimiento. Si bien hay que hacer cálculos más probabilísticos, pero hace falta un apoyo también de lo que es el proceso. Por ejemplo, si tuviera que definir, tengo, por ejemplo, un condensado, hablando del petróleo, o una mezcla de productos pesados. Bueno, tal vez con las herramientas que tengo para el cálculo no lo pueda hacer y necesite que el procesista me simule las propiedades de esa sustancia. Pero en la base, que es lo que planteamos, que es el cualitativo, sí o sí tienen que participar todos los actores. Y podemos ir de algo muy general como el Hasid a algo muy particular como el HAZOP. Bueno,
Si tiene alguien para hacer alguna pregunta, adelante, los escucho. No, no, estamos un poco, traté de comprimir todo en esta hora. Hay mucho para hablar, hay mucho para decir, pero bueno, al menos traté de presentar las cosas que me parecieron más relevantes. Sí, Sí, yo tengo dos preguntas en principio. La primera, ¿cómo dijiste que se llamaba que considerabas como el padre de la ingeniería de la seguridad, de ingeniería de seguridad de procesos? Trevor Kletz. Trevor Klotz. Kletz. Klotz. Mm. Em, Se la escribe segunda, Kletz. Kletz. KLTTZ, Sí, genial. es un poco, bueno, él fue el que desarrolló esta técnica HACCP. Es el padre de lo que es, de lo que se llama riesgo inherente. Vos tenés una instalación y eh, podés tener un evento crítico de grandes dimensiones, una fuga, un incendio, una explosión, y sin embargo no afectarte otras partes de la instalación. Entonces, eso tiene que ver con un poco con el riesgo inherente. Me pasó un caso de que teníamos una instalación eléctrica, una metalúrgica de las más importantes del país, y tenía abajo de la sala de control de la sala del jefe de turno y donde se juntaba la gente para comer, abajo había transformadores y paneles eléctricos. Uh, Bueno, entonces aplicamos ese concepto y hicimos un HACID y en el análisis surgió que no podías cambiar lo que tenías abajo, pero sí el tablerista tenía que estar viendo lo que pasaba en la planta. Este, lo único que hicimos fue reubicar dentro de esa gran nave, de ese enorme galpón, la sala de control y en otro sector la gente que no tenía un impacto directo en la operación. sí. El riesgo seguía estando, el incendio iba a estar, la sala eléctrica se podía llegar a incendiar, le pusimos protección, pero no iba a tener impacto sobre las personas. Eso es un Mm, poco la idea del riesgo inherente. Y tiene muchos libros este hombre. Uno se llama What Went Wrong y te muestra, lo usé bastante, te da criterios de diseño cerrado y cómo mejorarlos en planta. Es un libro de criterio, es muy bueno. sí. No, sí, lo voy a buscar, porque yo ahora ahora hace poco comencé a trabajar como ingeniero justamente de seguridad de procesos y por eso me interesa todo este tipo de, lo que más pueda rebacar información. No tengo problema, lo que necesites, no tengo drama, te lo paso. Dale, gracias. No sé si quieres que te... Y después yo le mando a Juan o Ujú. le paso a los chicos toda la bibliografía, tanto para Quali como para Quanti. Dale, te estaría muy agradecido, Héctor, porque también justo ahora vas a empezar, justamente voy a empezar a lograr con lo que es HACCP y nada, tú cualquier criterio me va a venir bien. Sí, 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 eso Ujú, ujú, no tengo ningún problema, se los acerco, les paso la bibliografía. Hay mucha ujú. bibliografía, por ejemplo, para los cuantitativos, tener los libros de la TNO que son gratuitos. Los Color Books, lo vas a encontrar googleando como Color Books. Ujú. Color book. Sí, después sobre HACCP tenés mucha información. Sobre Ujú. HACCP por ahí está más restringida. Hay alguna ISO por ahí dando vuelta que... Trevor Kletz, tal cual, sí, ahí lo puso Juan. Tenés algunas ISO donde podés tomar listas base. De HACCP tenés mucha información. Sí, Hay una página académica que se llama Academia, donde hay muchos artículos, muchos papers publicados, tanto de Quali como de Quanti. Todo eso después yo se lo subo, no tengo problema. dale, muchas gracias. No, por favor. Mm, gracias. Sí, 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 sí. No, no la puse acá porque, bueno, dije, trato de por lo menos poner lo más importante. Pero les paso, después les doy una lista, por lo menos sí, una lista donde tengan los libros que más se utilizan, y que son más amigables, ¿sí?
Los escucho, no hay lo que quieran preguntar. Sí, ahí están poniendo script, fallo, desastre en plantas con proceso. Ah, no sé. Sí, academia es gratuita, ahí tenés mucha información. Las SPS también son libros que cuestan, que hay que comprar. Tiene muchísima bibliografía, es americano, es excelente. Después de la página HSE de Inglaterra, hay muchísima información. El concepto ALARP, que después ya Carlos lo va a desarrollar en el próximo seminario, lo desarrollaron la HCE. La página OGP o GP es una página europea donde pueden sacar estadísticas y tienen que hacer un cuantitativo. Los Estados Unidos tienen en la EPA, el programa se llama Aloha y les permite hacer un cuantitativo de riesgo. Pero cualitativo, el OpenPHA es uno, alguien que iba a empezar por ahí a hacer estudios de riesgo. OpenPHA es de Kenexis, tiene una versión gratuita. Y si no, yo en algunos casos me he manejado incluso hasta con un Excel con macros. Eso depende de cómo lo quieran desarrollar y qué es lo que le pidan también, ¿no? Hay empresas que tienen su propio software o compran un determinado enlatado. Sí, ahí está, Kenexis, exacto. ¿Qué tendría el Watif con el HASOP? Ah, mira, eh, bueno, el HASID era bien general. Yo no tengo todavía definido el proceso y cuando veo el punto en particular de proceso, lo veo como alta presión, pero no detallo, no defino cuál es la válvula, como en el caso del HASOP, que ya tengo el PID, la válvula tiene su tag, su identificación con letras y números, sé de qué diámetro es, puedo tener hasta la hoja de cálculo si se quiere y saber cuál es el CB, cómo va a responder esa válvula. En el caso del HASID no. Cuando yo tengo una ingeniería, pasé el HASID, ya definí el layout, ya tengo los equipos, empecé a hacer la ingeniería, tengo una ingeniería básica y la tengo a medio hacer, pero ya tengo algo planteado, tengo un PID, un diagrama de proceso de instrumento básico. Entonces, en ese caso, si yo quiero ayudarme, apoyarme en una evaluación de riesgo, hago un what if. No tengo toda la información que tendría si tuviera el diagrama de procesos desarrollado en todo el detalle. Lo tengo a medio hacer, pero quiero ya ir ganando tiempo y incorporarle mejoras de seguridad. Entonces haría un what if. Tengo un diagrama de proceso de instrumentos básico y a grandes rasgos me plantearía qué pasaría si se cerrara la válvula. Pero no sé todavía cómo se llama la válvula y la tenemos a medio, no tenemos el diámetro definido ni el CB tampoco. Bueno, pero analicémoslo y veamos si necesito alguna protección. Entonces, lo que usaría sería una lista de chequeo también, bajo el formato qué pasaría si se cerrara tal válvula, qué pasaría si hubiese un error de maniobra y bloqueara esta otra válvula. Es algo intermedio entre el HASID y el HASOP. El HASOP ya tengo todo bien definido el proceso. Y si no tengo esa etapa, si quiero llegar con un poco más robusto el diseño y no tener que rediseñar o redefinir algunas cosas, al final puedo ganar tiempo y hacer un what if en el camino. Es un HASOP simplificado. Después tenemos otras técnicas, pero normalmente lo que más me ha tocado a mí cuando trabajé en una petrolera muchos años, una petrolera francesa, y se hacía Hasid y Hasop, y después trabajando de manera independiente, en general son las dos técnicas que más se utilizan. En algunos casos, algunas empresas de ingeniería te piden hacer un what if, más que nada para llegar más fortalecidos a lo que es
el diagrama de proceso final, el diagrama de proceso de instrumento final. Ahora sí que ya terminamos prácticamente. Ahora voy a conectar a ver si no se cae la imagen. Ahí conecto, así nos vemos un poco las caras. Ahora sí. Sí, bueno, un poco lo que te comentaba, lo voy a comentar un poco ahora. Este, eh, cuando terminé ingeniería química quería hacer procesos. No fui a procesos, fui de jefe de turno, pero después en el tiempo se dio y estuve de ingeniero de procesos en la planta de urea. Y bueno, toqué un poco el cielo con las manos. Con los años fui haciendo otras cosas y a la vuelta de la carrera volví al origen, porque la seguridad de procesos tiene un fuerte componente, un fuerte conocimiento, necesitas del proceso, volver a todo lo que era el diseño, tener presente el diseño lámpara de la bomba, tener presente el diseño de una válvula, de un separador, para poderlo aplicar después a lo que es la seguridad del proceso, ¿sí? Y poder también tener la idea de lo que nos estaría faltando. Me ha pasado también de tener, a veces pasa que no tenés las válvulas, parece una cosa poco común, pero bueno, te faltan las válvulas de seguridad del proceso, las válvulas de alivio. Volvió un poco a los orígenes, y la seguridad del proceso tiene, no es solamente la seguridad, sino es una mirada del proceso desde la seguridad. Que estás sin micrófono, Juan. Sí, mira, yo cuando estaba en la facultad, todo lo que alcanzamos a ver fue HACCP, en una materia que era un poco la optimización del proceso. Y después, en distintas empresas, en algunos casos se veía, no, lo más difundido era el HACCP y no pasabas de ahí. Cuando me tocó estar en esta empresa internacional, no solamente eran los qualis, sino también los quantis, iba un poco más a lo profundo, ¿sí? Y hoy día las grandes empresas nacionales e internacionales, el quali y el quanti te lo hacen, lo desarrollan. Sí, porque todo esto tiene distintos objetivos. Una, mejorar la seguridad de instalación. Y al mejorar la seguridad de instalaciones es mejorar la seguridad de las personas, ante nada. Eso es lo primero. A veces discuto, peleo por esto, pero en primer término la gente. Después vemos si los fierros se rompen o no. Para mí están en un segundo plano. Primero la gente. Y eso no lo transo. Eso no está en discusión. Y lo otro que también te sirve, me pasó en una empresa grande, hicimos lo único que pudimos desarrollar por la información que tenían los HACID, te sirve para bajar la prima de seguro, porque yo tengo la instalación analizada y en un estándar de seguridad que no es el mismo que si no lo tuviera chequeado de manera sistemática. Y me pasó que en un caso que después que habíamos hecho los trabajos, que estuvimos casi todo un año, me llama el de seguridad y dice, mirá, teniendo presente lo que nos habías dicho, vino la gente del seguro y le presentamos todos los HACID que habíamos hecho y cómo habíamos implementado las recomendaciones, algunas en el corto plazo y otras que eran de mucha inversión, bueno, en el mediano y largo plazo, pero estaban y lograron bajar también la prima. Es un valor agregado fundamental y la imagen de la empresa también. Estás haciendo un esfuerzo por mejorar la seguridad de la instalación, ¿no?